poder compartir con ustedes acerca del canon bíblico. Ustedes tienen en sus Biblias 66 libros y tengo que decirles que no cayeron del cielo, digamos, no nacieron espontáneamente. Tienen un proceso histórico, tienen un reconocimiento de parte de la Iglesia, de las comunidades judías de la antigüedad. Entonces, lo que me propongo con ustedes es hacer una breve reseña histórica acerca del canon. Pero vamos a comenzar definiendo conceptos, porque cuando definimos los conceptos, luego entendemos de qué estamos hablando. La palabra canon, dicen los especialistas, el vocablo griego canon deriva del sumerio a través del babilonio canú y significa caña. Posteriormente esta palabra va evolucionando y luego significa una vara para medir, utilizada por constructores y carpinteros. Posteriormente, la palabra canon pasó a significar o a utilizarse como metáfora de aquella norma, medio o regla que determina algún patrón o criterio a seguir. Si nosotros hiciéramos un sondeo histórico de esta palabra, nos encontraríamos que en el Nuevo Testamento aparece 4 veces. Las diapositivas. Anda pasándolas un poco rápido que son muchas. Ahí estaba la definición de canon. Aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, específicamente, por ejemplo, Pablo la usa en Gálatas capítulo 6. Voy a ir leyendo yo los versículos por amor al tiempo, porque en una hora es quizás muy difícil dar todo el material, voy a ir seleccionando. Pablo dice en Gálatas 6, versículo 15 y 16, voy a leer el versículo 16, y dice, y todos los que anden conforme a esta regla, esa palabra en el original es canon, la regla de qué, de andar como una nueva criatura. Aparece 4 veces en los escritos paulinos. Aparece en los padres apostólicos que son los que siguen luego de los apóstoles en Clemente de Roma, pero ahora la palabra canon adquiere otro significado. Adquiere el significado de regla de conducta moral. Por ejemplo, Clemente de Roma dice, por lo tanto, pongamos a un lado los pensamientos vanos y ociosos y conformemos nuestras vidas a la regla, al canon, a la regla gloriosa y venerable que nos ha sido transmitida. Polícrates también es citado por Eusebio, pero la palabra canon, como una colección de libros autoritativos, de libros reconocidos como inspirados, se comienza recién a utilizar en el siglo III y probablemente el primero que la usa es Orígenes, que es también un padre de la Iglesia del siglo III. Orígenes dice y afirma que la asunción de Moisés, es decir, como no se sabe nada en el canon bíblico qué pasó con el cuerpo de Moisés, Orígenes dice que no se encuentra en el canon, o sea, no se encuentra en la lista de libros autoritativos. Vamos a proseguir, porque no nos vamos a detener. Más adelante vamos a ir viendo algunas otras cuestiones más puntuales. Vamos a definir los que son los libros protocanónicos y deuterocanónicos. Ustedes saben que la Biblia católica tiene 2 colecciones de libros. Nosotros solamente creemos que son divinamente inspirados los protocanónicos, que serían los 39 libros del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica añade otros que se les llaman los deuterocanónicos. Proto viene de primer canon y deutero de segundo canon. Muchas veces he visto por ahí en el Facebook, algunos dicen deuterocanónico significa que está adulterado. No, de ninguna manera. Un segundo canon que la Iglesia Católica los venera y los considera inspirados. Así que protocanónicos son los libros que usted tiene en su Biblia, tanto los judíos palestinenses y ortodoxos los tienen, y nosotros los de confesiones protestantes tenemos el canon ortodoxo de los hebreos. Y los deuterocanónicos son los que añade la Iglesia Católica. Otro concepto importante también es lo que es el significado de apócrifo y pseudoepigrafía. Apócrifo, un libro apócrifo significa oculto, esotérico. Y pseudoepigrafía, nuestro hermano lo explicaba en la conferencia anterior, significa aquellos libros en la antigüedad que tenían el nombre de una persona de autoridad. En términos modernos sería una especie de recurso propagandístico que tenían para poder publicitar su libro. En el caso del libro de Enoc, decíamos que no lo había escrito Enoc, pero le ponen ese nombre para que le interese al público, para que le interese y lo puedan leer, ¿no?
Pero me interesa más que nada una definición que dan los padres griegos acerca de los distintos reconocimientos de los libros que nosotros consideramos autoritativos y los que andan dando vuelta por ahí que llamamos deuterocanónicos o apócrifos. Los padres griegos utilizaban tres denominaciones. En primer lugar, los homolegúmena. Estos eran los libros universalmente aceptados, es decir, los libros que usted tiene en el canon del Antiguo Testamento. En segundo lugar están los antilegómenas, que estos no es que no pertenecen al canon que ustedes tienen, sino que en un momento de la historia estuvieron en disputa, estuvieron en discusión. No fueron aceptados fácilmente. En cambio, homolegúmenas significa los que fueron unánimemente aceptados. Y anfibalómena son aquellos libros dudosos, los libros apócrifos, los que no se consideran dentro del canon. Vamos a ver un cuadro, no sé si se logra ver bien. Pasamos un poquito más adelante. Más adelante. Más. ¿Otro más? Perfecto. Fíjense que ustedes en este cuadro tienen el canon hebreo y no se encuentran los deuterocanónicos. Pero acá tienen la Septuaginta griega cristianizada y no sé si se logra ver bien, pero ahí hay algunos libros que tienen un asterisco. Estos libros son los deuterocanónicos, ¿ve? Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeos, Baruch. Y también hay antilegómenas del Nuevo Testamento, que luego los vamos a ver. Acá falta Segunda y Tercera Juan, que se pasó por alto, pero luego vamos a ver esto en detalle. Así que recuerde, los homolegúmenas son los universalmente aceptados, los antilegómenas, los que estuvieron en un periodo de tiempo discutidos, y los anfibalómenas, los que no fueron tomados en cuenta. Vamos a ver una breve reseña del canon hebreo antes del exilio y después del exilio, porque esa es la manera de considerarlo, antes del exilio babilónico y después del exilio, cómo fueron considerados. ¿Desde qué momento se empieza a considerar tomar en cuenta unos libros autoritativos y divinamente inspirados? Antes del exilio tenemos una especie de canon primitivo que se encuentra dentro de la Biblia como evidencia interna acerca de los libros que luego van a ser reconocidos. Por ejemplo, antes del exilio, en numerosas oportunidades vemos que Dios le pide a Moisés que ponga por escrito su palabra. También tenemos en Josué que Dios le pide que añada palabras a la ley. El profeta Samuel escribe un libro que guardó delante de Jehová. Se dice que Ezequías mandó a poner por escrito las colecciones de Salomón. Pero es de fundamental importancia el hallazgo de la ley del rey Josías en el año 640 al 608, donde dice que a partir de ese descubrimiento del libro de la ley se empieza a considerar a la Torá judía como libros divinamente inspirados. El profeta Isaías también nos dice la Escritura y Jeremías que ponen por escrito lo que Dios le pide que diga. Entonces, ustedes acá se pueden dar cuenta que ven una especie de canon primitivo antes del exilio, donde se empieza a considerar dentro de la Escritura la posibilidad de escritos de palabra de Dios. Permiso. Vemos también después del exilio, donde se empieza a considerar el Antiguo Testamento en su versión tripartita. Anteriormente habíamos visto una diapositiva. El canon hebreo se divide en tres partes: la Torá, los Nehevim y los Ketubim, como habíamos visto en el cuadro anterior. Después del exilio se empieza a considerar esta tripartición. Hay un dato interesante en uno de los libros deuterocanónicos, que es el libro de Jesús ben Sirac, que fue traducido por su nieto, y él en ese libro nos dice que su abuelo se dedicó a la lectura de la ley, los profetas y los escritos. O sea, en ese libro escrito en el siglo II a.C. ya nos está informando la tripartición del canon hebreo. O sea que los judíos ya consideraban
su canon en 3 partes, como se conoce posteriormente. Flavio Josefo, que es un escritor importante judío del primer siglo, nos afirma que el canon judío está compuesto de 22 libros y también es tripartito. Él dice, hay 5 libros de Moisés, 13 de los profetas y 4 que contenían himnos de alabanza a Dios y preceptos morales. ¿Pasa un poquito más adelante? Sí, más adelante. Lo que pasa es que la diapositiva la había pensado manejar yo, entonces como que es difícil así coordinar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir avanzando. Claro, ahora estamos viendo lo que es el canon en el siglo I. El cuarto Esdras, que también es un escrito de final del siglo I, menciona la tradición de los hebreos de 24 libros. Fíjense que Josefo habla de 22 libros, pero los hebreos hablan de 24. ¿Por qué? Porque probablemente estaba unido Jeremías con Lamentaciones y Jueces con Ruth. Por eso se denominaban 22 libros. En el canon, en el siglo I ya tenemos el canon completo de los 24 libros. En el Talmud también se considera el canon tripartito. Bueno, un poquito más adelante, José. Entonces, ese es el concilio de Yamnia, donde se establecen definitivamente los libros del canon hebreo. Aunque hoy en día está cuestionado este concilio, lo más probable es que se hayan juntado un grupo de rabinos y lo que pasa es que los sínodos o los concilios lo que hacían era confirmar lo que la tradición ya venía diciendo acerca de los libros. No es que un concilio, porque algunos, por ejemplo, ayer decían, ¿en qué momento Roma decidió acerca de los libros? En realidad ningún concilio decide qué libro va a ser. Los concilios lo que hacen es verificar y fundamentar lo que la tradición y las comunidades, tanto judías como cristianas, ya venían asegurando que eran los libros inspirados. Obviamente por testimonio del Espíritu Santo. Porque usted no va a encontrar ningún versículo en la Biblia que diga el canon es esto. El canon debe ser determinada cantidad de libros. Esto tiene que ver con la tradición, tiene que ver con el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, hemos definido lo que es el canon, hemos hecho una distinción entre libros protocanónicos, deuterocanónicos, apócrifos, pseudoepigrafía. Hemos visto un poquito cómo se consideraba el canon antes del exilio, que había un canon primitivo. Después del exilio ya se empieza a ver el canon de forma tripartita. Y ahora vamos a ver brevemente quién fue el autor del canon judío. Tradicionalmente se ha dicho que el autor del canon judío fue Esdras. Por ejemplo, en el libro de Nehemías nos da a entender que Esdras sería un buen candidato para la creación del canon hebreo. En Segunda Macabeos, que es uno de los libros deuterocanónicos, que es bueno leerlo porque nos dan datos históricos para poder reconstruir el periodo intertestamentario de los 400 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo. Muchas personas piensan que es un espacio en blanco, pero no. Ahí se construyen muchas ideas y ocurren muchas cuestiones históricas que luego se van a definir y uno las va a encontrar en los evangelios. Así que, como les decía, tradicionalmente se creía que Esdras era el autor. Segunda Macabeos dice que lo mismo se narra también en los archivos y las memorias del tiempo de Nehemías, o sea, del tiempo de Esdras. Como evidencia externa también tenemos el relato de Josefo, que dice o sitúa el canon dentro de la época de Esdras, porque lo sitúa en Artajerjes I en el año 465 al 425. Así que la tradición refleja que Esdras es el autor del canon hebreo. Inclusive en este libro que les decía apócrifo, el cuarto Esdras, se refleja que la creencia común era que Esdras había sido el formador del canon hebreo. Pero hoy en día se ha puesto en duda esta tradición porque no se pueden explicar algunas cuestiones que suceden posteriormente. Ustedes saben que en el siglo XVIII se empieza a estudiar la Biblia, digamos, de manera científica, se lo empieza a estudiar comparando con otras literaturas y empieza a cuestionar la Biblia y se empieza a cuestionar la tradición. Entonces los estudios modernos tratan de revisar todo lo que la tradición ha dicho para saber y verificar si eso realmente era cierto.
Entonces, se ha puesto en duda, por ejemplo, que el canon fue cerrado con Esdras, porque si el canon se cerró definitivamente con Esdras, no se explica cómo es que todavía existían algunas dudas sobre algunos libros hebreos posteriormente. Porque si bien los judíos ya consideraban el canon cerrado, había algunos antilegómenas del canon hebreo que todavía estaban en disputa y en discusión entre los hebreos. También se ha dicho que en la época de Jesús, en la época del siglo II antes de Cristo, había dos tipos de cánones. Estaba el canon hebreo, el que estamos viendo hasta ahora, y el canon alejandrino, que poseía los deuterocanónicos y otros libros más. Pero ustedes saben que en 1947 se descubrió en las orillas del Mar Muerto, se descubrió la comunidad de los esenios, donde de ahí se obtuvieron un montón de manuscritos. Entre esos manuscritos que se encontraron había algunos libros deuterocanónicos. Y los esenios eran judíos de lo más ortodoxo que podía haber. Así que eso de que había dos tipos de cánones hoy se ha abandonado, porque en realidad, evidentemente, los judíos ortodoxos los conocían a los deuterocanónicos. Lo que pasa es que conocerlo o leerlo para la edificación no significa lo mismo que considerarlo inspirados. En el Nuevo Testamento también aparece algo parecido, porque cuando se terminan de escribir los libros del Nuevo Testamento en el siglo I, habían algunos otros escritos, como los de Clemente de Roma que les decía al principio, el Pastor de Hermas, que era un escrito también bastante judío, y los padres de la iglesia decían, ese escrito debe leerse dentro de la casa, no debe leerse públicamente en la iglesia. O sea, van haciendo una distinción. Y probablemente los judíos conocían los deuterocanónicos, pero no los consideraban divinamente inspirados. Bien, entonces, vimos que Esdras es probablemente el autor, según la tradición, que hoy ha sido cuestionada, esa tradición. Pero ahora vamos a ver brevemente el canon del Antiguo Testamento entre los cristianos. ¿Cómo lo consideraban los cristianos? Bueno, acá es interesante porque Jesús y los apóstoles, cuando uno lee los escritos del Nuevo Testamento, se da cuenta que los consideraban escritura divina, mediante fórmulas. Cuando usted lee en la Biblia lo que dice Jesús o lo que dice un apóstol, mediante esta fórmula, está escrito, se haya escrito, son fórmulas introductorias para mostrar que ese libro es divinamente inspirado. Por ejemplo, los deuterocanónicos nunca son citados por los apóstoles ni por Jesús, y ni mucho menos con esa fórmula introductoria está escrito. Fíjense que ellos hacen bien la distinción, no aceptan esos libros, pero nuevamente los conocían, porque la Septuaginta griega, que es la Biblia que leían los cristianos, porque en el tiempo de Jesús la mayoría de las personas no leían hebreo, solamente leían hebreo las personas que estaban, que eran escribas o fariseos escribas. No era de acceso al pueblo manejar el hebreo tan bien como para leer en hebreo las escrituras. Probablemente Jesús sí lo sabía leer. Pero los cristianos del primer siglo leían la Biblia cristiana, la Septuaginta. Y esta Biblia, además de los libros aceptados por los judíos, tenía muchos otros. Entonces, es probable que Jesús los conociera, es probable que los apóstoles conocieran estos libros deuterocanónicos, pero no están citados nunca como escritura divina. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay 350 citas del Antiguo Testamento, de las cuales 300 coinciden con la Septuaginta griega. Cuando usted ve que Mateo cita al texto hebreo, cuando cita algún libro del Antiguo Testamento, siempre está citando la Septuaginta griega. Así que eso es importante, porque no es que ellos eran ignorantes de estos libros, ellos los conocían pero no los consideraban inspirados. Más adelante. Ahí ustedes tienen un cuadro donde probablemente algunas citas del Nuevo Testamento pudieran aludir a algún libro deuterocanónico, pero nunca de esta manera, con esta fórmula,
para identificarlos como inspirados. ¿Qué pasó en la iglesia primitiva después de los apóstoles? ¿Cuál fue la recepción de los padres apostólicos con respecto a los deuterocanónicos y a los libros protocanónicos? Por ejemplo, Orígenes del siglo III, envía una carta dirigida a Ambrosio y dice que no se va a apoyar en razones teológicas utilizando los deuterocanónicos. Solamente va a utilizar los 22 o 24 libros del Antiguo Testamento. San Atanasio también admite los 22 libros con alguna que otra variante, pero dice que los libros deuterocanónicos, junto con las obras de los padres apostólicos, lo que le decía hoy acerca del pastor de Hermas, etc., solo debían ser leídos a los catecúmenos. ¿Saben lo que eran los catecúmenos? ¿Cómo? Escuelas, personas que querían bautizarse y eran sometidos a un estudio riguroso antes del bautismo. Como muchos decían ser cristianos en aquella época y apostataban después, entonces la iglesia puso un parámetro de estudio antes de poder ser bautizado. Esto eran los catecúmenos. Ahí ustedes ven que Atanasio dice que estos libros no hay que leerlos en la iglesia. Cirilo de Jerusalén también admite los 22 libros con idénticas características que San Atanasio. Pero ¿qué dato nos importa a nosotros? Más que nada. Más adelante. Nos importa el pensamiento de San Jerónimo. Porque San Jerónimo, ¿alguien lo conoce? A San Jerónimo, ¿saben qué fue lo que hizo uno de los padres apostólicos? Él fue el que tradujo del hebreo al latín la famosa versión Vulgata latina, la versión oficial de la Iglesia Católica. Bueno, es llamativo porque este hombre era muy entendido en los idiomas bíblicos y cuando hizo la traducción, por influencia de los judíos, no añadió los deuterocanónicos. O sea, esto es muy importante porque si un doctor, si un erudito de la talla de San Jerónimo se negó a aceptarlos, él tenía seguramente razones suficientes para hacerlo. Ahora la Iglesia Católica, llamativamente, dice que San Jerónimo no lo aceptó, pero que era una opinión suya y privada de él, como tratando de excusarse de por qué ellos luego lo aceptan, ¿no? Para nosotros, los protestantes, es importante el testimonio de San Jerónimo en este aspecto, porque nosotros no aceptamos los deuterocanónicos. ¿Cuál es la explicación que da la Iglesia Católica? Es bueno saberlo. ¿Por qué los admite? Un gran teólogo de los católicos llamado Karl Rahner decía que la Iglesia recibió un canon de la sinagoga, haciendo referencia al canon hebreo. Pero dice, como la sinagoga no tenía la autoridad infalible de la Iglesia para determinar con absoluta certeza el canon, entonces no pudo considerarse cerrado antes de la Iglesia. Claro, la Iglesia Católica, como tiene el magisterio, se toma el derecho y la autoridad de poder decidir inclusive sobre lo que los judíos pensaban. Por eso los aceptan. También es interesante ver que había algunos grupos judíos radicales que no aceptaban todo el canon hebreo. Por ejemplo, el concepto de sola escritura, podríamos decir que ya lo vemos antes de que Lutero lo inventara. Ya lo vemos en los saduceos y lo vemos en los qumranitas, que solamente aceptaban como divinamente la ley, la Torá. Así que ya en ese tiempo había algunas diferencias. Bueno, ahí tienen todas las derivaciones después de lo que es la tradición oral pasada a los libros por los judíos. El Talmud, la Gemara, la Mishnah, eso es interesante. Bueno, vamos a proseguir porque el tiempo nos corre. Hay también otras confesiones que son minoritarias, que dentro de sus cánones agregan algunos libros deuterocanónicos, inclusive algunos que ni siquiera la Iglesia Católica acepta. Por ejemplo, la Iglesia etiópica admite el canon completo del Antiguo Testamento, pero además añade el cuarto Esdras y tercera Macabeos. Pero luego vamos a ver que uno de los principios rectores de la canonicidad de un libro es que sea universalmente aceptado. Así que una confesión o que una determinada parte del imperio acepte determinados libros, eso no implicaría que tengan que ser aceptados por la Iglesia Universal. Este es el caso de la Iglesia etiópica.
La iglesia copta y la armenia también acepta lo mismo que la etiópica, pero además añade el Salmo 151 y Tercera Macabeos. Tercera Edras y Tercera Macabeos. Tenemos algunos ejemplos. Los griegos ortodoxos también. Hay unas cuestiones ahí que no vamos a entrar ahora por cuestión del tiempo. Los protestantes, que seríamos de alguna manera nosotros, no aceptamos los los deuterocanónicos, pero, por ejemplo, Martín Lutero en su versión de la Biblia en alemán los pone como un apéndice bajo el título de apócrifos. Obviamente no los consideran inspirados. Esto es lo que hacen muchas otras confesiones protestantes, o algunos lo que hacían o lo que hacen es imprimir con caracteres de letras más chicas los libros deuterocanónicos para diferenciarlos de los protocanónicos. Bueno, veamos ahora, y esto es interesante, veamos ahora los antilegómenas en el Antiguo Testamento. Los que en un momento se pusieron en disputa, porque no sabían, tenían algunas, supuestamente por parte de los judíos, algunas contradicciones internas que los hacían dudar de su autenticidad. Los judíos no tenían el concepto que tuvo la Iglesia con respecto al canon. Ellos tenían otra denominación para decir si un libro era inspirado o no inspirado. Ellos decían que para que un libro sea sagrado, para que un libro sea inspirado, debían manchar las manos. ¿Por qué manchar las manos? Porque si el libro, para que sea inspirado, requería un rito de purificación antes de usarlo y luego de manipularlo. Ellos decían, bueno, hay libros que no manchan las manos, entonces estos libros deben ser desechados. Pero hay otros que sí manchan las manos, entonces sí pertenecen al canon hebreo. Pero un tiempo estuvieron analizados algunos de los libros del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, por su aparente heterodoxia. Por ejemplo, el libro de Eclesiastés fue discutido por los hebreos, por su denodado pesimismo, por algunas alusiones a la negación de la vida después de la muerte, de ultratumba. Fíjense que los testigos de Jehová no es casualidad que siempre se remiten a Eclesiastés para negar que existe la vida después de la muerte, porque hay que entender el contexto de ese libro, ¿no? El género literario de ese libro. Eclesiastés fue puesto en disputa por un tiempo y luego se llegó a la conclusión de que debía ser aceptado. El Cantar de los Cantares también fue un libro que estuvo en disputa por las declaraciones, podríamos decir, eróticas, basada en el atractivo personaje de los que se encuentran dentro del libro. Entonces los judíos, para evitar esto, para que no se pervierta este tipo de libro, optaron por interpretarlo alegóricamente. Por ejemplo, el sabio Gilel empezó a interpretar el libro del Cantar de los Cantares alegóricamente, es decir, no respetando su significado literal. Y esto también hicieron los cristianos. Interpretaban el libro del Cantar de los Cantares como la esposa como la iglesia y Cristo como el marido, ¿no? De esa manera se evitaban que se corrompiera ese tipo de libros. De hecho, en el Talmud dice lo siguiente: nuestros maestros transmitieron: quien lee un versículo del Cantar de los Cantares para convertirlo en canción y quien lee un versículo en un banquete fuera de su tiempo trae la desgracia del universo. O sea, se van resguardando, ¿no? El libro de Esther también estuvo en objeción por el hecho de que no menciona el nombre de Dios. Pero dada la providencia y liberación del pueblo hebreo, fue aceptado, ¿no? Y además porque se casa con un rey pagano, ¿no? Ezequiel es el único libro de los protocanónicos, de los Nehevim, de los profetas, que es cuestionado y es puesto en disputa también. Aparentemente por algunas divergencias que encontraban en el capítulo 1, vieron que el libro de Ezequiel menciona un carro y algunas cuestiones muy difíciles de interpretar. Bueno, eso hacía que los judíos tuvieran ciertas dudas. Y también en Ezequiel capítulo 40 se habla en los detalles de un templo que difiere un poco del primer templo y también de algunas cosas del tabernáculo. Entonces no entendían por qué esas diferencias, era como que tenía contradicciones. Pero luego también fue aceptado. Y por último, el libro de Proverbios
también recibió algunas objeciones porque parecía tener algunas contradicciones. Por ejemplo, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Responde al necio como merece su necedad. Parecería como en qué quedamos, ¿no? ¿Respondo o no respondo? Pero se puede resolver, se puede armonizar. Bueno, entonces estos serían una fuerte evidencia que en realidad el canon hebreo estuvo, por lo menos hasta el siglo II, aparecen estos antilegómenas, pero ya se reconocían como libros divinamente inspirados. Nada más que estaban siendo cuestionados por un momento, podríamos decir. ¿Cuáles son los criterios de canonicidad para determinar un libro del Antiguo Testamento? Hay criterios de mayor importancia, yo lo dividí así, de mayor importancia y de menor importancia, de los cuales podemos reflexionar, podemos disentir también, luego en el tiempo de preguntas podemos profundizar sobre esto. De los más importantes es que el Espíritu Santo guió a las comunidades para que los aceptaran como libros divinamente inspirados. De fundamental importancia para nosotros es lo que dice Jesús, porque Jesús en Lucas 24:44 define el canon hebreo tripartito. Dice la ley, los profetas y los salmos, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro, no menciona a todos los sapienciales, pero puede ser por sinécdoque, o sea, la parte por el todo acerca de los libros del Antiguo Testamento. Así que la evidencia del Espíritu Santo, la evidencia interna del Espíritu Santo, lo que también la autoridad apostólica en el sentido de aceptar los libros del Antiguo Testamento es un criterio de gran importancia. Y también, como les decía, las fórmulas que utilizaban para hablar de los libros, las Santas Escrituras, la Escritura dice, esas son fórmulas para mostrar que el libro es divinamente inspirado. Veamos otros criterios de menor importancia, que también es bueno considerar. Los libros canónicos fortalecieron la propia identidad del pueblo en momentos de crisis donde fue necesario tener una conciencia afinada. En esos libros realmente se ve la alianza, se ve los detalles del pueblo de Israel. Cada libro presenta una imagen clara del pueblo dentro de su historia. También la fuerza de la palabra dicha por un profeta conocido, por un profeta, por un hombre de Dios, fue determinante también para la aceptación de los libros proféticos, por ejemplo. El peso de la lengua también, el hebreo, aunque hay algunas porciones en arameo, tenemos que decir que ningún libro del Antiguo Testamento, divinamente aceptado, autoritativo, está escrito en otra lengua y para ellos eso es de vital importancia. Entonces, esto con respecto al canon hebreo. Ahora vamos a pasar rápidamente al canon del Nuevo Testamento. Entonces, hagamos un breve repaso. ¿Cuáles eran los libros que estaban en disputa? ¿Algunos se acuerdan? ¿Por los hebreos? Cantares. Eclesiastés. ¿Y eso significa que no debía pertenecer al canon o que solamente estaban en discusión? ¿Verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, con respecto al Nuevo Testamento también obviamente tiene su historia, pero podemos ver tres causas fundamentales de por qué se forma el canon del Nuevo Testamento. La primera causa es la abundante proliferación que ya empezó a haber en la época del primer siglo acerca de libros apócrifos. Si usted tiene una lista de libros escritos por los apóstoles o por los discípulos de los apóstoles y empiezan a aparecer un montón de pseudoepigrafías y de libros falsos, va a ser importante que usted haga una selección de esos libros para que no se cuele ninguno que no tenga nada que ver con la autoridad apostólica o lo divinamente inspirado. Esta es la primera causa. La segunda causa la tenemos gracias a la herejía de Marción. Marción fue un hereje del siglo II que formó su propio canon bíblico. Él tenía algunas ideas que no eran cristianas, eran gnósticas, o mezclada con los gnósticos. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que el Dios del Nuevo Testamento era el Dios de la gracia, era el bueno. Entonces todo lo que tenía que ver con la ley, Marción lo quería desechar completamente. Entonces él armó un canon con todas las cartas de Pablo menos las pastorales y con Lucas, con el Evangelio de Lucas, aunque lo mutiló un poco,
Lucas, ¿por qué? Porque era el discípulo de Pablo. Y él armó un canon. Entonces, claro, la iglesia cuando vio que este hereje se había armado un canon, se empezó a preocupar de la importancia que tenía crear una lista de libros autoritativos para que esto no suceda. Recuerden que Pablo le dice que había que guardar el depósito de la fe. Esto de alguna manera es el depósito de la fe cristiana. Estas son nuestras raíces cristianas. Este es el canon del Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, también por causa de otro hereje llamado Montano, que decía que había recibido la revelación del Espíritu Santo, una nueva revelación. Entonces, en base a esto también se empezó a pensar claramente en la importancia del canon del Nuevo Testamento. Primeros indicios de la formación del canon. Más adelante. Perdón, volví atrás, sí, estaba bien, volví atrás. Los primeros indicios los encontramos como evidencia interna dentro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 2 Pedro 3:16 nos habla de las Escrituras Sagradas y nos habla de los escritos de Pablo. Lo interesante de ese versículo es que está considerando ya una lista de las cartas de Pablo. Se discute exegéticamente si lo consideraba al mismo nivel que la escritura del Antiguo Testamento en ese momento. Pero lo importante es que ahí ya aparece una lista de los escritos de Pablo. En 1 Timoteo 5:18, Pablo cita un texto de Deuteronomio 25:4 y la segunda parte toma una porción del Evangelio de Lucas donde el Señor dice, el obrero es digno de su salario, y al lado de la cita del Antiguo Testamento. Entonces se cree que probablemente Pablo esté considerando las palabras de Jesús como divinamente inspiradas por estar escritas en el Evangelio. Pablo le está dando en este sentido un rango de escritura sagrada a los dichos de Jesús. Luego del amor de los apóstoles aparecen los padres apostólicos, que son los que están en este cuadro. Estos escritos, más que nada, la Didaché, porque es un autor anónimo, San Clemente Romano, estos sí son personajes. Y ellos, fíjense las fechas, algunos dentro del siglo I, otros pasadito del siglo II, y ya empiezan a reconocer como autoritativos varios de los libros del Nuevo Testamento. Acá están las citas o las alusiones a los libros del Nuevo Testamento. ¿Proseguimos? Es importante el testimonio de los padres apologistas griegos, que son un poquito posterior a los padres apostólicos, donde ya, por ejemplo, con San Justino, con Justino Mártir, se registra el primer dato del uso de los libros del Nuevo Testamento en la liturgia. Por ejemplo, en su apología, dice San Justino, o Justino, el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un lugar y ante ellos se lee la memoria de los apóstoles o las escrituras de los profetas mientras el tiempo lo permite. La memoria de los apóstoles hace referencia a los 4 evangelios. Así que los apologistas griegos ya lo están teniendo en cuenta como escritura sagrada. En el siglo II, pasamos más adelante, en el siglo II tenemos ya testimonios de que el canon está completo. Claro, después lo van a ratificar algunos concilios, de los cuales nosotros no estamos de acuerdo, porque el concilio de Trento, muchísimo tiempo después, en el siglo XVI, dice que los que no aceptan los deuterocanónicos deben ser anatemizados. O sea, todos los protestantes estaríamos considerados malditos por la Iglesia Católica, ¿no? Pero lo interesante es que ya para el siglo II se puede hablar de un canon completo. Se puede hablar de que realmente hay una lista completa de los libros autoritativos. Tasiano, en el año 172, se sirvió de los 4 evangelios para hacer una armonía. O sea que ya los consideraban como escritos aparte, ¿no? Marción, lo que había citado antes, el hereje que reconoce estos libros y se arma su propio canon. Así que no nos vamos a detener ahí. Ireneo de León también es uno de los padres más importantes. Fue un padre que combatió las herejías. Él tiene un libro contra los herejes, donde estudia minuciosamente las herejías que se fueron dando a finales del I siglo y a principios del II siglo. Tertuliano le dice a Marción que no siendo cristiano no tenía derecho a hacer uso de las escrituras cristianas. Y cita Hechos, las 13 cartas paulinas, la epístola de Juan, de Judas. El fragmento de Muratori, un poquito más adelante, el fragmento de Muratori también en el siglo II,
encontrado en una biblioteca. En este fragmento, que se remite al siglo II, está la lista de todos los libros del Nuevo Testamento, menos de Mateo y de Marcos y Mateo, porque está mutilado el fragmento. Entonces, pero se encuentran la mayoría de los libros del Nuevo Testamento ya como una lista completa. Así que cuando a nosotros nos dicen que recién en el Concilio de Cartago, en el siglo IV, se aceptaron los libros del Nuevo Testamento, esto no es cierto. Las comunidades ya los habían aceptado. El concilio, como les decía anteriormente, viene a ratificar. Bueno, Orígenes también, pero vamos a ir adelantando. Muchos testimonios del siglo II unánimemente aceptan el canon del Nuevo Testamento. No obstante, hay algunas diferencias entre la Iglesia de Oriente y Occidente. Y acá vamos a entrar a los antilegómenas, pero del Nuevo Testamento. O sea, los libros que en un momento estuvieron en disputa del Nuevo Testamento. Habíamos visto el Antiguo, ahora del Nuevo. En un principio, el primero que podríamos mencionar es el libro de Hebreos. En Oriente, la Iglesia de Oriente no se duda de su autenticidad. Por ejemplo, Orígenes y Clemente Alejandrino, los griegos, no dudan, Eusebio de Cesarea también, defienden inclusive su autenticidad. Y por ejemplo, Orígenes dice que lo había escrito Bernabé. Vieron que está en disputa con respecto a la autoría, aunque acá nuestro amigo afirma que es Pablo. Tenemos un debate ahí en la página, si quieren lo pueden ver. Pero básicamente estaba en discusión porque no se sabía quién era el autor, había ciertas dudas. Y recién fue aceptado en Occidente a partir del siglo IV. O sea, fíjense todo el proceso histórico que lleva a esto, ¿no? Claro, uno ignora por ahí todas esas cosas y como le decía al principio, no cree que la Biblia es algo espontáneo, pero no, tiene un proceso histórico de aceptación, de guía del Espíritu Santo, pero dentro de la historia. El Apocalipsis también se puso en duda, pero es interesante que el Apocalipsis es citado desde el principio por los padres apostólicos, pero por algunas controversias que se dieron en el siglo III con respecto al milenarismo, porque muchos no aceptaban que podía existir un milenio de 1000 años. Veían eso como, le diría casi una herejía. Pues decían, ¿cómo puede ser que después que venga Cristo podía surgir el pecado? Todas las controversias que también hoy se pueden llegar a dar. Y claro, en base a eso se empezó a cuestionar el Apocalipsis. Pero no pudiendo negar la tradición de aceptación de este libro, lo que hizo Dionisio de Alejandría, que fue el que lo analizó, lo empezó a rechazar mediante evidencia interna. Decía que el lenguaje no era parecido al del apóstol, entonces se tenía cierta duda también del autor, se lo pone en discusión, y es aceptado también a principios del siglo V por la Iglesia de Oriente, o sea, muchísimo tiempo después. La epístola de Santiago también fue un antilegómena. ¿Por qué? Porque la epístola decían que carecía de una enseñanza marcadamente doctrinal. Hay libros, por ejemplo, Martín Lutero se daba el lujo de querer cuestionar algunos libros del Nuevo Testamento. Es ya conocido el dicho que tenía Martín Lutero acerca de Santiago, que era una epístola de paja, pero en realidad no solamente pensaba eso de Santiago, sino de otros libros también como el de Judas, porque él los consideraba como de una menor categoría porque no reflejaban bien como él quería la visión de Cristo. Entonces, la epístola de Santiago, por ejemplo, para el Evangelio es la ley de la libertad en Santiago. Si usted se pone a estudiar ese libro se va a dar cuenta que es bastante judío, ¿no? También el libro. Entonces, este libro fue por un tiempo puesto en disputa y también por la autoría del libro. El hermano del Señor, los católicos dicen, no pueden ser el hermano del Señor porque tienen que obedecer a sus tradiciones de la virginidad perpetua de María, entonces se generó ahí algunas controversias. Segunda Pedro también fue objetado porque difería del vocabulario y el estilo de Primera Pedro, por un tiempo estuvo en discusión. La epístola de Judas la ponían en discusión porque el autor, fíjese en el versículo 17, parece no incluirse entre los apóstoles. Entonces tenían cierta duda con respecto a la cercanía de este autor con los apóstoles.
Y la epístola de segunda y tercera Juan, porque eran breves y de carácter personal, no habían sido aceptadas unánimemente en un principio. Pero luego fueron aceptados posteriormente la mayoría todos los libros del Nuevo Testamento. Aunque hay otras confesiones, como les decía, minorías, que inclusive aceptan Tercera Corintios, que es claramente un libro apócrifo dentro de sus comunidades. Si mal no recuerdo, creo que la iglesia copta tiene 35 libros del Nuevo Testamento. Bien. Sí, igual ya termino. Ahí ya termino justo. Vamos a ver, por último, los principios rectores de la canonicidad del Nuevo Testamento. Y lo vamos a dividir en 3 grupos. Criterios externos, criterios internos y criterios eclesiales. Para nosotros lo que más nos interesa son los primeros 2. El tercero es un poquito más discutible. Criterios externos. Lo que es considerado para aceptar un libro del Nuevo Testamento. La autoridad apostólica, la antigüedad del escritor, por la posibilidad de remontarse hasta los testigos presenciales del libro, la aprobación apostólica, en el caso de que sea un discípulo. Si los autores estaban vivos, se podían dar cuenta si había alguna información que no correspondía. La ortodoxia doctrinal, la uniformidad doctrinal. Hablábamos de esto ayer, sobre lo importante que es la uniformidad doctrinal dentro de toda la Biblia. Por eso que un libro como el de Enoch jamás podría entrar en el canon bíblico, por las cosas disparatadas que dice. Otra cuestión es la función que tuvo el libro en su carácter edificante e instructivo dentro de la comunidad, que fueron escritos no meramente circunstanciales, sino que poseen valor para todas las iglesias, por eso que esto es unánimemente entre la iglesia de Oriente y Occidente, universalmente eran aceptados, que sean escritos leídos públicamente y que no contengan fantasías imaginarias sin sentido, es decir, que tengan una coherencia interna. Criterios internos. Son aceptados todos aquellos libros que por vía del Espíritu Santo fueron inspirados. Esta es la principal norma, esta es la principal fuente de normatividad para los libros canónicos. Claro, si acá estuviera un liberal, por ejemplo, que no considera la inspiración del Espíritu Santo, tiraría por tierra todo esto. Pero yo creo que usted es cristiano y usted cree en la existencia del Espíritu Santo. Entonces, esto para nosotros tiene que ser lo primero, lo principal. Sus autores deben ser hombres proféticos, inspirados, de gran autoridad dentro de la iglesia, como lo han sido los apóstoles. Y esto también lo reconoce la comunidad. Criterios eclesiales, por último, y con esto termino. Acá podemos ver las relaciones que la iglesia tuvo con estos escritos, en relación a los criterios mencionados anteriormente. El reconocimiento del libro debe estar apoyado por la mayoría de las iglesias. Por eso que una iglesia como la copta, que tenga 35 libros, a nosotros no nos perjudica eso. De hecho, la iglesia ortodoxa rusa, inclusive creo que ni siquiera cerrado lo tiene. O sea, quedó abierta la cuestión. La citación de los libros canónicos por el mayor número de autoridades religiosas y su empleo en la liturgia. Bueno, esto es más debatible porque acá estamos hablando de autoridades religiosas, no sé, los obispos, los patriarcas, todo eso, ¿no? Eso es más de la Iglesia Católica. Esto es un punto de vista católico. Así que estos serían los criterios de canonicidad para el Nuevo Testamento. O sea, como usted se habrá dado cuenta, haciendo una reseña histórica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no fue nada tan fácil, fue todo un proceso histórico, de meditación, de guía del Espíritu Santo, donde Dios fue guiando todo para que nosotros podamos tener esos 39 libros, 66 libros, perdón, y sean la guía para nuestra vida. Así que nada más. Tal vez si prendemos las luces para que se aclare un poquito más. Abajo, allá también si podemos prender para que... Vamos a pasar a unos minutos de preguntas y respuestas de esta conferencia que está dando Jorge.
Estábamos contentos porque estábamos viendo que en las redes sociales hay bastantes personas que están siguiendo la enseñanza. También, Juanjo, si hay alguna pregunta de ellos, ahorita nos las hace saber. Entonces, vamos a tomar unos 15, 20 minutos para contestar cualquier duda o cualquier pregunta que tengan. Entonces, si alguien tiene una pregunta, si nos la hace saber, levanta su mano y con mucho gusto vamos a comenzar a contestar. Entonces, vamos a ver si tienen alguna pregunta. Sí. ¿En qué se basan al leer un escrito o al revisar una escritura? ¿En qué se basaban para poder decir es inspirado por el Espíritu Santo? Ok, nada más la pregunta que están haciendo es para los hermanos que están escuchando en Facebook, porque no se escucha la pregunta. De hecho, vamos a ver si en la siguiente conferencia habilitamos un micrófono para que se escuche. Pero la pregunta es que cuando se está leyendo un texto, la iglesia en ese tiempo, ¿cuál era el criterio para poder decir que era canónico o no? Creo que Jorge lo dijo al puro final, ¿verdad? Sobre todo en lo secreto, pero tal vez sí él empieza a contestar. Y, lo principal, vos mismo lo dijiste, la guía del Espíritu Santo, en las comunidades, la coincidencia de que todos los acepten, la autoridad apostólica, quién es el escritor del libro, y porque estaban en circulación en las iglesias, se leían públicamente. La pregunta no es por qué era canónico, sino en qué se basan para saber que es inspirado por el Espíritu Santo. Ajá. Lo que pasa, ¿si querés? Bueno, hay varios argumentos, ¿verdad? Para que sea inspirado, una de las razones de los 49 libros de la Biblia, porque realmente son 49, no son 66, porque son 22 del Antiguo Testamento, es que tanto los libros del Antiguo Testamento como los libros del Nuevo tienen una armonía en cuanto al mensaje. O sea, cuando nosotros leemos, por ejemplo, un libro como Pastor de Hermas, vemos, por ejemplo, que estuvo muy cerca de quedar en el canon del Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos que no fluye con la teología del resto de los libros. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si un libro es inspirado o no? Es la armonía que tiene con el resto de la cantidad de libros que tiene el Nuevo Testamento. Pero también no solo eso, sino que también la mayoría de los libros de la Biblia tienen un carácter profético también, ¿verdad? Hay muchas profecías que están en los libros canónicos, que vemos que una característica de los libros que no son canónicos es que muchos de ellos carecen de profecía. Entonces, al leerlos, no hay mejor forma de darse cuenta la mejor forma de darse cuenta que un libro no es inspirado es leyéndolo. Cuando vos lees el libro de Enoch, cuando vos lees, por ejemplo, Pastor de Hermas, inmediatamente no sentís que es como lo que antes has leído anteriormente el resto de los otros libros. Entonces uno siente como un cambio en la narración inmediato, uno lo siente inmediatamente, y eso por ahí es donde la iglesia empezaba a discernir. Claro, porque ese escrito hacía un efecto en la vida práctica de las personas. Quizás no se preguntaban, como vos decías, si ¿será esto inspirado por el Espíritu Santo? No se definía así, digamos. Se definía por su razón práctica, por las consecuencias que ese libro producía en las comunidades. No sé si se habrán hecho esa pregunta que vos hiciste, que es interesante. Para nosotros es interesante, pero no sé si ellos se la habrán hecho. Es más que nada por el uso del libro, el efecto que causaba, como decía José. Por algo, vos fíjate que San Atanasio decía, no se lea el pastor de Hermas dentro de la iglesia. ¿Quién le dijo a Atanasio eso? La guía del Espíritu Santo, porque ese libro no debía no debía ser leído públicamente en la iglesia. Entonces, las comunidades van haciendo parte, estos libros van siendo aceptados de una manera por la comunidad que luego la canonicidad termina afirmando la inspiración. Ajá. No sé. Sí. Bueno. Digamos, era que, nosotros ya sabemos que el canon bíblico, ya está compuesto, y sí, se han dado objeciones, como dijo Jorge, ¿verdad?, de diferentes libros, pero nosotros ya sabemos que el canon está compuesto y la Biblia ya está completa, por decirlo así. ¿Qué evita hoy en día que una persona,
escriba un libro y afirme que está inspirado por el Espíritu Santo y debe ser añadido en el canon bíblico? Bueno, yo considero que eso no puede ser aceptado porque, digamos, las comunidades ya lo cerraron. Vos imaginate que no aceptaron ni siquiera el canon de esta persona, como decía, de Marción, no aceptaron ese canon porque la iglesia, digamos, ya tenía en claridad todos los libros que debían considerarse divinamente inspirados, y mucho menos se va a aceptar algo que posteriormente... Vos fíjate que cualquier persona puede decir hoy, yo escribí un libro, pero vos fíjate que también hay una... Te respondo también desde el punto de vista de un teólogo con respecto a eso, que él dice que el libro también es aceptado porque hoy en día se considera, la crítica liberal considera, por ejemplo, esto es un tema aparte, ¿no? Pero me va a servir para contestarte la pregunta. La crítica considera algunos libros del Nuevo Testamento como más tardíos de lo que se considera nosotros que somos más de corte conservador, que le prestamos atención a la tradición. Y apareció un teólogo llamado Karl Rahner, que era el que estaba mencionado acá, y le preguntaron ahí, ¿cómo hacemos cuando hay un libro que aparentemente es tardío? Y él definió que la canonicidad, hay una canonicidad de testigos presenciales, que es cuando el libro está escrito dentro, cuando están vivos las personas, y hay una canonicidad de tipo histórica con respecto a que el libro tiene que reflejar la doctrina de ese apóstol o la doctrina de esa persona, del autor de uno de los libros. O sea que vos tenés los parámetros bien marcados, o es apostólico el libro o es de un discípulo del apóstol que refleja la doctrina de él. En ese sentido, Karl Rahner decía, no hay problema que las pastorales sean tardías porque reflejan la doctrina de Pablo. Entonces, si una persona dice, aparte de que nadie le va a creer, ¿no? Pero que una persona hoy diga que él recibió una revelación, además se pone un filtro que es anterior, que ya la revelación está completa, ¿no? O sea, ya nadie se tomó esa atribución de añadir un libro en el siglo III y en el siglo II, menos ahora que sería completamente tardío. Aparte que la Biblia dice en Efesios, edificados sobre el fundamento Claro. de los apóstoles. De los apóstoles. Entonces, tal vez alguna persona podría decir, sí, pero bueno, hoy en día hay esta discusión si todavía hay apóstoles o no. Aún si reconociéramos que existen apóstoles, hoy en día hay 4 niveles de apóstoles, que son los 12, Pablo, luego de esos están los hijos de Pablo, que también participaron en la formación del canon, como Silas y Timoteo, y luego estarían, el primer nivel, es Jesús, porque la Biblia llama a Jesús nuestro gran apóstol. Luego están los 12, luego está Pablo, y después están los apóstoles del tiempo de Pablo. Pero solamente los 12 y Pablo fueron los que tuvieron esa misión de escribir la doctrina. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Aún la participación de, por ejemplo, un Timoteo, de un Silas, estas personas estuvieron acompañadas de Pablo. Entonces, nosotros sabemos que aún si existieran hoy en día apóstoles, ya no aplica porque no están en el nivel de Pablo ni los 12. Y ellos fueron los que edificaron las bases de Jesús. ¿Por qué ellos? Bueno, porque precisamente ellos fueron los que vieron a Jesús, los que comieron con Jesús, los que estuvieron con Jesús. Y alguien podría decir, bueno, Pablo no estuvo con ellos, no estuvo con Jesús, no comió con Jesús, pero a Pablo se le apareció Cristo. Y los mismos 12 reconocieron a Pablo y le dieron la mano en señal de compañerismo. Entonces tenían que ser escritos precisamente bajo la supervisión del tiempo de los apóstoles. O como dice Jorge, tenía que ser muy cercano al tiempo de los apóstoles y reflejar el pensamiento de los apóstoles. Ejemplo, Marcos. La tradición atribuye el Evangelio de Marcos, y Marcos no es uno de los 12, pero sabemos que Marcos era discípulo de Pedro, según la tradición. O por ejemplo Lucas estuvo con Pablo, y Lucas escribió, su Evangelio y los Hechos. Entonces, esa es la razón. En el momento que los apóstoles mueren y los primeros herederos de los apóstoles mueren, se cierra el canon. Ya no, Dios no tiene nada nuevo que decir. Y vos fíjate que Ireneo, del año 172 aproximadamente,
él afirma que el Evangelio de Marcos es aceptado porque escribe las memorias de Pedro. O sea que ninguno se atrevía, digamos, a sobrepasar ese lapso de tiempo, ¿no? Y también lo vinculan con la confirmación, porque también Eusebio dice, por ejemplo, que cuando Pedro vio el evangelio que Marcos había escrito, había reconocido que Marcos había sido veraz. Y por ejemplo, Eusebio también menciona que cuando Pablo, esto es discutible, ¿verdad? Pero vemos que había en la iglesia primitiva para ellos era importante que esos escritos, aun si no fueron por obra de ellos, tuvieran los apóstoles conocimiento de ellos, porque por ejemplo Eusebio dice que cuando Pablo menciona conforme a mi evangelio, más que su predicación, se está refiriendo al evangelio, por ejemplo, de Lucas, porque precisamente Lucas, una de las fuentes más fuertes de Lucas fue Pablo. Entonces vemos que tal vez esto es muy discutible, esto podríamos discutir si es cierto o no, pero lo cierto es que para la iglesia primitiva era muy importante la confirmación del tiempo, en el tiempo de los apóstoles. A base de esa tengo una rápida. Digamos, ¿verdad? Yo pregunté eso en general, sabía que no, pero era en general, y digamos, la que venía a raíz de eso es que nosotros, digamos, sabemos que la Iglesia Católica tiene una máxima autoridad, que es el Vaticano, el Papa, ¿verdad? Y todas las iglesias católicas alrededor del mundo responden al Vaticano y corresponde a las leyes del Vaticano. ¿Qué opinan ustedes al nosotros ser evangélicos o protestantes de esa autoridad en la Iglesia Católica? ¿Qué opinan de esa autoridad como mayoritaria a las demás? Yo no la acepto porque no creo en el magisterio de la Iglesia. No creo que la Iglesia esté por sobre la Escritura. Ahora sí hay que reconocer algo con respecto al canon, es que la aceptación del canon tiene un criterio externo, o sea que tiene tradición para ser aceptado. De hecho, los reformadores, como Martín Lutero, por ejemplo, los únicos argumentos que tenían para negar la tradición del canon estaban a favor de San Jerónimo y acerca de la evidencia del Espíritu Santo. Pero en realidad el canon, y como la pregunta un poco tiene que ver con lo que vos decías, también hay que reconocer que si bien el protestante no acepta la tradición, el canon tiene algo de tradición y eso hay que aceptarlo, o sea, porque el canon sí o sí tiene que ser recibido por una comunidad. Y en la Biblia en ningún lugar dice estos son los libros. Entonces nosotros como protestantes no dependemos del magisterio de la Iglesia, nosotros decimos ya que en el siglo II estaban constituidos bajo la guía del Espíritu Santo. Después viene el concilio de la Odisea, el concilio de Hipona, el concilio de Cartago, y posteriormente son aceptados. Pero el concilio no va a determinar la autoridad de los libros, sino las comunidades y el Espíritu Santo. No, y otra cosa que hay que recordar es que el problema que nosotros tenemos como occidentales es que pensamos que el catolicismo cubre todo el planeta y no es así. O sea, el catolicismo romano es fuerte en Occidente, pero el catolicismo romano en Oriente es muy pequeño. La iglesia ortodoxa católica es fuerte en Oriente y son católicos y tienen otra posición. Entonces a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que es que el Vaticano y que bueno, que los protestantes salieron de los católicos, pero cuando vemos la historia, por ejemplo, de la separación que hubo entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, realmente es la romana que nosotros conocemos la que se separa de la ortodoxa, porque el objeto de discusión fue el tema del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo procedía del Padre y del Espíritu Santo o si solo procedía del Padre. Y los credos antiguos decían que el Espíritu Santo procedía solo del Padre. Fue la Iglesia Católica Romana la que empezó a plantear que también el Espíritu Santo procedía del Hijo. Entonces, ahí fue una separación, la Iglesia Católica se dividió en la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, y bueno, obviamente después de la Iglesia Romana van a salir los anglicanos y vamos a salir nosotros también, los protestantes. Pero lo que estoy queriendo decir con esto es que el cristianismo es mucho más diverso que el catolicismo romano.
O sea, Jorge lo mencionó ahora, la iglesia copta reconoce el libro de Enoch, la iglesia rusa tiene otros libros, nosotros tenemos otros libros, y de hecho realmente, si usted se pone a ver, nosotros no tenemos conflicto alguno con la iglesia romana en el Nuevo Testamento, tenemos exactamente los mismos libros, sino que nuestra diferencia está en el Antiguo Testamento, que no reconocemos los 9 libros deuterocanónicos. Pero nosotros, le hago esta pregunta, ¿usted cuál cree? ¿Quién tiene más derecho de definir el canon del Antiguo Testamento? ¿La iglesia o Israel? Israel, porque fue escrito para Israel. Y los judíos no reconocen esos libros. Así que nosotros los protestantes tenemos el mismo canon de los hebreos, de los judíos. Y entonces hay más cosas que podríamos decir, pero podría ser por ahí. No sé si hay preguntas por acá. Tal vez sí. El hermano le pasa el micrófono, después Sofía. Buenos días. Continuando tal vez con lo que preguntaba el joven, de que si, bueno, entendemos que el canon está cerrado. No que aparezca ahora un profeta que diga, o sea, alguien que quiera agregar un libro. Pienso yo, por ejemplo, en los rollos del Mar Muerto. O sea, ¿qué pasa si ahí hubiese, o sea, dentro de el poco de libros que aparecieron ahí, podría alguno ser incluido, o sea, que se vea que es de inspiración del Espíritu Santo? O sea, esa información que estuvo guardada, que está ahí, ¿podría eventualmente incluirse algo? ¿Eso está cerrado el canon? Los escritos de Qumran nunca se han utilizado como para admitir otro canon, porque de hecho las escrituras que se encuentran en los rollos de Qumran pertenecen al canon, digamos, ortodoxo judío. Y ellos tienen, por ejemplo, sus reglas de comunidad y algunas ideas acerca de la resurrección y cuestiones escatológicas. Lo que se hace con Qumran lo va a ver en la segunda conferencia, que es el tema de... No, la tercera, ¿no? Pues la segunda la... con respecto a ¿para qué sirve Qumran? Para los manuscritos del Antiguo Testamento y la verificación del texto hebreo. Para eso sirve. Pero nunca jamás nadie ha querido utilizar Qumran para agregar algo. No. Y también otra por ejemplo, respuesta a eso es que encontraríamos usos de los libros canónicos refiriéndose, si fuera así esa propuesta que usted hace de que puede que haya un libro ahí oculto que no lo hemos encontrado. Por ejemplo, Pablo menciona la carta a los laodicenses. Sí. Entonces algunas personas han mencionado, y si se encuentra la carta a los laodicenses de Pablo la escribió, debería estar en la Biblia. Y la respuesta es no, porque simplemente aunque apareciera, nosotros encontramos que los autores siempre hacían referencia de otras cartas. Por ejemplo, usted encuentra temas en común de Pablo en Corintios con otras cosas que escribió en Romanos, y el mismo Pedro cita a Pablo y Pablo menciona los evangelios, y así entre ellos se citan. Entonces tendríamos que ver como que hay un montón de citas que se están haciendo y que no sabemos de dónde vienen. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces yo creo que este ejemplo de la carta a los laodicenses es un buen testimonio, y también pasa con Corintios, porque Pablo también habla en las cartas de los Corintios que ya antes había escrito otra carta a los Corintios. Sí, varias. Creo que son testimonios de que nos hacen entender que no todo lo que precisamente los apóstoles escribieron tenía que ser precisamente inspirado por Dios. Claro. Aquí hay una pregunta. Hay dichos de Jesús también que supuestamente unos tales agrafa que supuestamente son dichos de Jesús y nunca se agregaron. ¿En cuál? ¿En la de G? No, distintos dichos de Jesús, por ejemplo, los agrafas son una lista de dichos que pertenecen al tiempo de Jesús y nunca fueron agregados. Ajá. Tampoco. Claro. Bueno, esta pregunta es un poco más personal, es más a su experiencia. ¿Ustedes han leído la Biblia y han tenido alguna duda de que si un libro es canónico o no? No. Bueno, yo no, en lo personal. Mire, yo he leído muchos libros que se han sugerido que tienen que estar en la Biblia.
Yo he leído El Pastor de Hermas, el libro de Enoch, el libro de Judas, el Evangelio de Felipe, otros evangelios. Y realmente cuando los he leído, ahí sí me queda clarísimo de que esos libros no son canónicos. Pero cuando leo los libros de la Biblia y por ejemplo veo en los evangelios tanta precisión histórica, ¿verdad? Que Lucas viene y dice en el año decimoquinto, ¿verdad? De Tiberio y todas las descripciones culturales y los relatos embarazosos que encontramos, por ejemplo, en los evangelios, que dice que Jesús ahí no pudo hacer muchos milagros. Todo eso me empieza a hablar de una seriedad histórica y también la conexión que tienen los libros del Nuevo Testamento con los del Antiguo, cómo se conectan. Todo eso me confirma que la iglesia, el Espíritu Santo realmente guió a la iglesia para escoger los libros. Por ejemplo, ayer veíamos el pasaje de Génesis 6, de los hijos de Dios, ¿verdad? Que generaron gigantes, y cómo tiene estos pasajes conexiones con Judas, con Segunda Pedro, y se enlazan, se entrelazan de una manera tan especial. Y aparte de la profecía, que hay un montón de profecías de libros del Antiguo Testamento que podemos corroborar históricamente. Entonces, realmente nunca he tenido como que me quede una duda de por qué esos libros deberían estar en la Biblia. Voy a ser sincero, ahora que lo preguntas bien, solo una vez, cuando estaba apenas comenzando en mis caminos del Señor, cuando leí la carta a Filemón, me pareció que yo decía, bueno, pero es que la carta de Filemón no dice que la gran cosa acerca de Cristo, ¿verdad? Pero después, con el paso del tiempo, cuando fui madurando más en la fe, me di cuenta que la carta de los Filemón es importantísima porque muestra cómo tratar conflictos. Y Dios quiere que aprendamos a tratar conflictos. Entonces, de hecho, hay un mensaje que tengo, creo, en YouTube que se llama La carta a Filemón. Entonces, tal vez sería solo en esa ocasión que tuve esa duda al principio, pero hoy en día no me queda la más mínima duda. No sé, Jorge, ¿qué opina de eso? Creo que hay dos razones. Una es la evidencia externa, que un poco es lo que hemos visto, que eso también para mí tendría peso. Si tengo que analizar la Biblia desde un punto de vista, por así decirlo, mayormente, como solemos decir hoy, objetivo, sin nada que quiera, si quiero negar la presencia del Espíritu Santo porque me pongo en rebeldía, por ejemplo, y digo, a ver, quiero ver qué evidencias externas al Espíritu Santo tenemos, porque de hecho muchos hacen eso. Tenés una evidencia externa, que no es la más importante, pero histórica, de que no fueron aceptados esos libros. Y luego la evidencia interna, que es la más importante, la guía del Espíritu Santo y la coherencia interna que hay entre los libros. O sea, si vos lees, por ejemplo, el Evangelio de Felipe o el Evangelio de Tomás, te das cuenta que ahí está lleno de relatos legendarios, de cosas que no son creíbles. En cambio, vos lees los Evangelios comparado con esa literatura y te das cuenta que son sobrios, que no te cuentan fantasías, que te quieren mostrar a un Jesús auténtico. De hecho, por ejemplo, vos tenés en el Nuevo Testamento, hay algo que se llama, que los historiadores usan para verificar los dichos de Jesús en los Evangelios, que es un tema aparte para hablar, no es de esta conferencia, pero utilizan un criterio que se denomina el criterio de vergüenza. Y el criterio de vergüenza lo que afirma es que el escrito tiene que ser verdadero porque lo que se está diciendo, si tendrías una intención negativa, no lo habrías escrito. Y por ejemplo, los Evangelios, uno de los Evangelios dice que nadie sabe el día de su venida. Nadie, o sea, ni los hombres, ni los ángeles, ni el Hijo. Si el evangelista habría tenido la intención de querer engañar a los receptores, nunca habría puesto ni el Hijo. De hecho, en algunos manuscritos algún copista lo omitió para no encontrarse con esa disyuntiva de cómo ni el Hijo lo sabe. Y eso ahí te da la pauta de que hay sobriedad, de que hay coherencia, de que hay intencionalidad de no engañar. Se utilizan un montón de criterios para verificar, se hacen análisis para eso. Y de hecho los que sugieren que los evangelios apócrifos deberían estar en la Biblia plantean una historia absurda, que es que dicen que la iglesia escogió los evangelios que presentaban a Jesús como Dios, pero cuando vos lees los evangelios apócrifos, más bien esos presentan a un Cristo aún más elevado, porque es tan elevado que no puede ni tener contacto con el ser humano. El Cristo de los evangelios apócrifos es, como decirlo por así, tan santo y tan divino que es imposible concebir la idea de que se pueda encarnar y ser débil.
Entonces realmente son los, como dice Jorge, para reforzar esa idea, son los evangelios, por ejemplo, los que presentan ese Jesús humano, ¿verdad? Que parece tan débil que hasta en el Evangelio de Lucas se presenta un ángel orando porque siente miedo, ¿verdad? Dice que tuvo miedo. Entonces, esos detalles, todos esos detalles nos hacen confirmar el canon. Vos fíjate un dato, y ahí te dejo, el Evangelio de Tomás, que la mayoría de los eruditos dicen que está escrito en el siglo II, pero que algunos dicen que está en el siglo I, pues hay los más liberales para fundamentar algunas ideas de ellos. El Evangelio termina de esta manera. Pedro se refiere a Jesús y le dice, ¿qué haremos con María Magdalena para que herede el reino de los cielos? Le pregunta. Y le dice Jesús a Pedro, no te preocupes que yo la voy a hacer varona para que entre al reino de los cielos. Ahí tenés la coherencia, la incoherencia. Ok, otra cosita más. Vamos a ver. Entonces, José Carlos sí lo ha dudado, usted no. ¿Correcto? ¿Cómo? Con respecto a mi duda, si Ah. lo habían dudado alguna vez. Yo así, de esa manera, dudar de los libros, por otros libros exteriores a la Biblia, nunca. Ok. Ahora, ¿ustedes recomiendan a los demás leer los libros apócrifos? Lo ideal sería que primero se lea la escritura, ¿no? Sí, Que se conozca bien la escritura, pero no está mal leerlos. claro, porque vos no puedes reconocer nada falso si no sabes primero lo Claro. verdadero. Entonces, si no has estudiado profundamente los libros canónicos, no tiene sentido ir a estudiar los apócrifos o los deuterocanónicos, ¿verdad? Porque si no, no podemos entender cosas históricas. Por ejemplo, vos lees el libro de Tobit, y si no conoces bien la historia de Israel, no te confundes, porque el libro de Tobit presenta a Tobit que está en el tiempo de la diáspora de Israel del Norte, que ocurrió en el 722, en el sigma de Israel, que se dio en Israel del Norte y el sur, eso más o menos en el 930, y al mismo Tobit aparece en el 610 con la destrucción de Nínive. Entonces, si vos no tenés conocimiento, por ejemplo, la historia de Israel, vas a empezar a confundirte y pensar que esos fueron eventos muy cercanos, y entonces no tienes cómo poder corroborar qué está bien y qué está mal. Pero si una persona estudiara ya la Biblia seriamente, por lo menos todos sus libros, de alguna manera seria, podría empezar a estudiar estos libros y leerlos. Y si definitivamente la curiosidad le llama, que los lea, pero va a confirmar que realmente no son inspirados por Dios. Vea, aquí Jorge y yo podemos dar 1001 argumentos por qué no son inspirados por Dios, pero no hay manera más clara de darse cuenta que no son inspirados por Dios cuando los lees tú mismo. De hecho, si mal no recuerdo, el libro de Segunda Macabeos, que está aceptado, en la introducción, el mismo autor dice que más o menos acomodó las cosas como podía, mejor pudo. como mejor pudo. Y reconoce que no es inspirado. Claro. El mismo libro de Macabeos. Vos fijate el criterio de la Iglesia Católica para aceptarlo, ¿no? En ese aspecto. Claro, porque si vos tenés el magisterio de la Iglesia, te podés dar algunos lujos como aceptar el Evangelio de Puerto Santiago, la Virginidad Perpetua de María, cosas que no aparecen de ninguna manera en los Evangelios. Al contrario, la Virgen se considera sierva de Cristo, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta para terminar este tiempo? ¿Alguna pregunta más? Con mucho gusto. ¿Quién tiene? ¿Ustedes? ¿No? ¿Alguna pregunta más, hermanos? Con toda confianza. Juanjo, ¿alguna pregunta de los hermanos? Ok. Bueno, entonces, muchas gracias, hermanos. Vamos a hacer un receso. Vamos a pasar a un desayuno de media hora. Exactamente, ¿qué hora es? Perdón. ¿10? Ok, vamos a las 11:50. No, a las 11:55. Regresamos. Vamos a estar aquí un desayuno. ¿Son las 10? Perdón, a las 10:55. Media hora. Vamos a tener un desayuno en media hora. Las hermanas ahí tienen preparado un desayuno. Cuesta 1.500 colones. Y después de eso vamos a seguir con la conferencia los peligros de judaizarse en la Torá. ¿Ok? Gracias.